Bueno, chicos, vamos a hacer cálculo de derivadas parciales. Por supuesto, para que entiendan este tema, deben haber visto previamente eh, algunos de los videos que están en la lista de reproducción de cálculo de varias variables, ¿verdad? Y que se les envió a su correo en la semana anterior, ¿ok? Como ven, el cálculo de derivadas parciales viene dado o es específicamente para funciones de varias variables. Asumimos aquí que nuestra variable independiente es R, perdón, dependiente es R, con dos variables independientes, la variable teta y la variable phi, ¿ok? La variable teta y la variable phi. Entonces, estamos claros que R es una función que depende de teta y de phi, ¿ok? Entonces, para resolver, nos están pidiendo además el cálculo de la derivada parcial de la variable R con respecto a la variable θ. Cuando tengamos esto, pues vamos a asumir que en efecto nuestra variable phi es una variable que la podemos tratar como una constante, ¿ok? Luego pues vamos a calcular también la derivada con respecto a phi, ¿ok? Bien, entonces para que tengan claro esto, también les aconsejo que lean el libro, ¿verdad? Eh, para que puedan entender cuál es la notación que tenemos para las derivadas parciales. Una de las notaciones más importantes, digamos, más conocidas, es el hecho de usar esta A caligráfica o esta A gótica. De hecho, este símbolo es una A gótica, ¿ok? Una A gótica. Como ven, pues tiene una A minúscula gótica, por cierto, ¿no? No sé si ustedes han visto las letras góticas en los títulos universitarios, normalmente salen, o en los títulos antiguos que eran escritos a mano, ¿ok? Entonces, esa es la forma de escribir. Estoy diciendo que nos están pidiendo que calculemos la primera derivada de R con respecto de teta. Bueno, entonces, sin más dilaciones, vamos a calcular la derivada parcial de teta de R con respecto de teta. Primero, pues debemos de saber que esta función, la función teta, está presente en la función exponencial y en esta función trigonométrica. Por lo tanto, como vamos a tratar a esta función o a esta variable como una variable eh, eh, que en este caso va a ser una constante, pero podemos ver que aquí tenemos la multiplicación de esas dos funciones. Así que vamos a aplicar la regla de multiplicación, la regla de Leibniz. Entonces, vamos a derivar primero la primera función, que sería e a la menos teta, por la derivada de menos teta. La derivada de menos teta es menos 1. Lo multiplicamos por coseno de teta más phi, más copiamos la función e a la menos teta por, ahora vamos a derivar la función coseno. La derivada de la función coseno es menos seno de teta más phi. Por, ahora vamos a derivar internamente con respecto de teta esta función o el argumento de la función seno, ¿ok? La derivada de teta es 1, pero la derivada de phi es 0, al ser una derivada, al ser una constante, ¿no? Entonces simplemente la vamos a multiplicar por 1. En realidad no era tan necesario escribirla, pero bueno, vamos a calcular. Ahora sí vamos a... Aquí ya está calculado, así que lo único que haremos es reescribirlo. Fíjense bien, sería e a la menos teta por coseno de teta más phi menos e a la menos teta por el seno de teta más phi. Y ya está. Esta es la derivada parcial, ¿verdad? Que nos están pidiendo. Ya está. Eso es todo.
Como ven, aquí lo que hemos hecho es reconocer que tenemos una función de varias variables, ¿verdad? Ya que tenemos las variables independientes teta y phi. Y en segundo lugar, identificamos que es la multiplicación, esta función R es la multiplicación de dos funciones exponencial por una coseno. Y entonces podemos aplicar la regla de la cadena, perdón, no la regla de la cadena, la regla de Leibniz de multiplicación, ¿verdad? Que nos dice que derivamos la primera función, aquí está, copiamos la segunda, más, copiamos la segunda y derivamos, perdón, copiamos la primera y derivamos la segunda. Y con eso pues ya tenemos la derivada de la función. Bien, en segundo lugar pues voy a calcular la derivada parcial de R con respecto de phi. Como pueden ver, ahora, ¿quién es nuestra función constante? Que vamos a tratar a la variable como constante es a esta, a teta. Entonces, como esta es una constante, tengo e elevado a una constante. Así que simplemente la voy a copiar. En este caso no vamos a aplicar la regla de Leibniz. Simplemente vamos a copiar e a la menos teta porque es una constante, ¿no es cierto? Bajo nuestra percepción, ¿no? Ahora, si tenemos que derivar esto, entonces tenemos que derivar la función coseno. La derivada de la función coseno es negativo seno. Ahora, la derivada de teta es 1, es 0, perdón. Y la derivada de phi es 1. Entonces, la derivada va a ser e a la menos teta por el seno de teta más phi. Y ya está. Eso es todo. Ya tenemos entonces el cálculo de estas derivadas. ¿Qué les parece, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Liga, y en la segunda, entonces, lo que se usa es como regla de la cadena. O... En la primera no. En la primera sí. En la primera sí. Se usa. No, perdón. Sí, bueno, de hecho, miren, en la primera se usa la regla de la cadena. De hecho, lo estamos usando acá. Primero estamos usando la de Leibniz, la de multiplicación, ¿no? Pero aquí estamos usando la regla de la cadena. De hecho, aquí estamos usando la regla de la cadena. Porque copiamos esto, pero la derivada de menos teta es menos 1. Copiamos la segunda, más, copiamos la primera y derivamos la segunda. La derivada de coseno es menos seno. Y ahora derivamos internamente esto. Así que sí estamos usando la regla de la cadena. La regla de la cadena, la derivada de esto es la derivada de teta, 1, más la derivada de phi, 0. ¿Ok? Y en el segundo caso, pues simplemente estamos diciendo, bueno, como teta es una constante, simplemente la copiamos. Entonces lo único que estamos aplicando aquí es la regla de la cadena en el segundo caso. Derivamos la derivada de coseno, menos seno, copiamos esto y la derivada de teta más phi, la derivada de teta, 0. La derivada de phi, 1. Y ya está. ¿Estamos? ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a hacer un ejercicio un poquito más fuerte, digamos, ¿no? Dice ejercicio número 2. Dice, dada, ahora vamos a tener una función de 3 variables. Decimos que una función es de 3 variables cuando contamos la derivada, las variables independientes, ¿ok?
Dice, verifique que X por la derivada parcial de f con respecto de X más Y por la derivada parcial de f con respecto de Y más Z de la derivada parcial de f con respecto de Z es igual a 3 veces la función f de X, Y, Z. ¿Ok? Bueno, fíjense bien, chicos. El ejercicio es un ejercicio relativamente fácil. ¿Por qué? Bueno, porque la dificultad no es tanto cuando tenemos un polinomio. Este es un polinomio de varias variables. Bueno, es un polinomio específicamente de 3 variables. ¿Ok? Ustedes le quieren llamar esto, le pueden llamar W, digamos, ¿no? Entonces, W sería la variable dependiente. Ok, entonces vamos a verificar, vamos a comprobar que X por esto, más Y por esto, más Z por esto, es igual a 3 veces la función. Ok, entonces, bueno, vamos a derivar. Primero, pues, para la solución, vamos a calcular primero la derivada parcial de f con respecto de x. Bueno, fíjense bien. Como es con respecto a x, esto aquí no está presente x, por lo tanto la derivada de esto es 0. Y la derivada de esto es 0. Pero como voy a derivar nada más x, entonces, con respecto a x, entonces la derivada de x cuadrado sabemos que es 2x. El y solamente la copiamos. Más 0 más 0. ¿Ok? La derivada parcial ahora con respecto de y. Derivamos con respecto de y. Bueno, pues ya miren, pueden ver acá que este simplemente lo copiamos. La derivada de y es 1. Entonces simplemente copiamos x cuadrado, ¿no? Más la derivada con respecto a y. Bueno, la derivada de y es 1. Z cuadrado lo copiamos. Más z cuadrado. Y acá pues no hay ninguna variable x, entonces z la vamos a tomar como una constante y la derivada de esa constante es 0. Y la derivada parcial de f con respecto de z, ahora vean, esto va a ser 0. La derivada con respecto de z de esto es y multiplicado por la derivada de z cuadrado, que sería 2z. Entonces esto sería 2yz más la derivada de z al cubo, sería 3z al cuadrado. ¿Ok? Ya está, y al menos tenemos algo ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a decir lo siguiente. X multiplicado por la parcial de f con respecto de x más y por la parcial de f con respecto de y más z por la parcial de f con respecto de z va a ser igual a x por 2xy más y por x al cuadrado más z al cuadrado más z por 2yz más 3z al cuadrado. Entonces, vean que aquí vamos a multiplicar estos polinomios, ¿no? Va a tener 2x al cuadrado y más x al cuadrado y más y z al cuadrado más, vamos a multiplicar acá, 2 y z al cuadrado más 3z al cubo. Términos semejantes. Bueno, este es semejante con este, lo pueden ver. Esto es 3x al cuadrado y. Podemos sumar este término con este término, ¿ven?
Eso es 3 y z al cuadrado. Más 3z al cuadrado. Simplemente lo copiamos. Como pueden ver, podemos sacar el factor común al 3. ¿Y qué me va a quedar? X cuadrado y más 3y z al cuadrado más 3z, perdón, más ese 3 ya lo factoricé, ¿verdad? ¿Sí? Dígame. Sin el 3 le decía. Así va. Pero como pueden ver, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? La función. La función, aquí está, ¿no? Es la función. Entonces, en efecto, hemos comprobado que esto es 3 por f de x, y, z. ¿Está? Así que ya está. Bueno, chicos, vamos a terminar con este ejemplo, ¿verdad? Recuerden que estos ejemplos se pueden complementar con los videos que hay en el canal, ¿no? En la lista de cálculo de varias variables. Bueno, en este caso, vamos a comprobar esta ecuación diferencial. Esto que está acá se llama ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿ok? Si alguien estudia matemáticas, pues en algún momento van a llevar una clase que se llama ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y lo que vamos a verificar es que esta función es una solución a esta ecuación diferencial, que dicho sea de paso, es una función de dos variables, la variable r y la variable t, con una variable dependiente que es u, ¿ok? Entonces, y esta ecuación es una ecuación de primer grado, ¿ok? Ya que sus derivadas son de primer grado, ¿no? Bien. Para la solución vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien, yo voy a reescribir esto así como r por t a la menos 1 más logaritmo natural, y fíjense bien que aquí voy a aplicar una propiedad de los logaritmos, así que lo puedo escribir como logaritmo de t menos logaritmo natural de r. ¿Okay? Aquí he aplicado, entonces he hecho una pequeña modificación para que sea más fácil derivar esto y reescribir el logaritmo como logaritmo de t menos logaritmo de r. ¿Ok? Ahora, ¿estamos claros, chicos? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a derivar entonces primero vamos a derivar u con respecto de t. Bien, recuerden que como es con respecto de t, a r la vamos a tratar como una constante. Entonces, esta derivada, miren, va a ser 0. Entonces, ahí me estoy ahorrando un cálculo, ¿no? Bien, la derivada del seno es coseno. Coseno de r por t a la menos 1 por... voy a derivar, voy a derivar este argumento con respecto de la variable t. ¿Ok? Entonces, como r es una constante, entonces yo voy a derivar esto, como r es con respecto, perdón, como este argumento está, voy a derivarlo con respecto de t, a r simplemente la voy a copiar. Entonces esto va a ser r, pero t a la menos 1 lo podemos escribir como menos 1 por t a la menos 1 menos 1, ¿no es cierto? Ok, más la derivada de logaritmo de t es 1 entre t. Y la derivada del logaritmo de r es 0 porque r es una constante, entonces el logaritmo de r es una constante y eso es 0. Ok, entonces esto va a ser igual
a menos coseno de R sobre T. Vamos a ponerle aquí. Voy a volver a reescribir, ¿no? Como R sobre T. El R lo voy a poner acá. Dividido entre T al cuadrado. Más 1 entre T. ¿Ok? Ahora vamos a derivar con respecto a R. La derivada parcial de U con respecto a R. Con respecto a R. Ok, entonces vamos a copiar seno. De la derivada de seno es coseno. Coseno de R por T a la menos 1. Ahora voy a derivar esto internamente, pero con respecto de R. Pero la derivada de R es 1. Así que simplemente voy a copiar T a la menos 1. Más, como es con respecto a R, esto es 0. Y voy a derivar el otro. Esto es 1 entre R. Entonces esto va a ser igual al coseno de R sobre T menos 1 entre R. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a calcular, vamos a ver si la derivada cumple, ¿no? Entonces vamos a sustituir, ¿no? Vamos a decir así. T por la derivada parcial de U con respecto de T más R por la derivada parcial de U con respecto de R. Entonces T, vamos a abrir un paréntesis aquí, la parcial de U con respecto de T. Entonces va a ser menos R coseno de R sobre T al cuadrado más 1 entre T más R por la parcial de U con respecto de R, que sería coseno de R entre T sobre T menos 1 entre R. Entonces, fíjense bien que este T va a multiplicar a esto, y este T va a multiplicar a esto, este R va a multiplicar a esto, y esto va a multiplicar a esto. Entonces, aquí nos va a quedar menos R coseno de R sobre T, ¿verdad? Más 1, ¿verdad? T por 1 sobre T es 1, más R coseno de R sobre T dividido entre T menos 1, ¿verdad? Porque R por 1 sobre R es 1. Pueden ver que claramente este término con este término se cancela. Y este término con este término también se cancela. Y en efecto, hemos comprobado que la derivada nos da 0. Así que tenemos que en efecto esa es una solución a esta ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Qué les parece, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, nos vamos a quedar aquí entonces, chicos.